Hola, soy Rubén de Gravia y este es un nuevo video del mundo de Rubén de Gravia. ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, como lo que dice ahí el carterito ese, el poder oculto del lenguaje. Sí, así como la música tiene poderes ocultos, el lenguaje también los tiene, ¿no? ¿Cuándo empezó a suceder esto? Bueno, en el momento de que el hombre empezó a ser hombre, el Homo sapiens empezó a aparecer después de su linaje homínido. Y bueno, también tenemos al amigo acá, el Homo neanderthalis, fíjense bien, esa facha, esa carita, ¿no? Así medio seria, así de un hombre peludo como tienen que ser, y no los lampiños estos modernos del Homo sapiens sapiens. Que bueno, aparentemente sí sabían hablar, como algunas investigaciones así lo infieren, que el Homo neanderthalis hablaba. Bueno, el Homo sapiens obviamente hablaba, y hay Homo sapiens que hablan hasta por los codos, ¿verdad? Como uno perfectamente puede inferir, independientemente del sexo del Homo sapiens en cuestión, ¿verdad? Ya que Homo sapiens es la especie y eso implica tanto a hombres como mujeres. ¿De qué viene todo este asunto? Bueno, el lenguaje es una forma de comunicación desarrollada por los seres humanos, y que también tiene, obviamente, el ser humano, parte de la comunicación verbal, tiene el 80, 70 y pico por ciento del resto de la comunicación es no verbal, pero no lo vamos a tratar en este momento. En realidad, lo que es el lenguaje básicamente es leer el pensamiento de los otros, o en cierta manera entender lo que el otro nos trata de comunicar. De eso va el lenguaje. Por supuesto, el lenguaje está compuesto por palabras, como todos saben, diferentes tipos de palabras que significan diferentes cosas, ¿no? Digo, si no, no tendría mucha razón de ser el lenguaje per se, ¿no? Si uno no tuviera noción de las palabras o qué significan, no nos entenderíamos, ¿no? Como pasa, por ejemplo, cuando uno le están hablando en chino y uno no entiende un soto de lo que están hablando, obviamente, ¿no? Los chinos entienden, obviamente sí saben qué dialecto están hablando, pero uno no lo entiende porque justamente no está comprendiendo el significado de esas palabras. Y bueno, eso cabe tanto para mujeres, ¿verdad? Como para hombres, ¿no? Así sean abuelas con sus nietas, o abuelos con sus nietos, ¿no? Entonces, también implica mujeres en cualquier estado y hombres en cualquier estado. Sí, exactamente, no podemos comparar, pero en cuanto a comparación de panzas, nosotros a veces le ganamos a ustedes féminas. Y acá viene el asunto de lo que les quería hablar. Cuando uno empieza a entender de qué van las palabras, lo que es la raíz etimológica de las palabras, y guarda con esto, ¿no? Porque cuando le dije a mi compañera que iba a hablar sobre el lenguaje, casi le vino un surmenage. Para aquellos que no saben lo que es un surmenage, es lo que antiguamente se conocía como una stroke. En inglés, stroke es cuando a uno le viene una hemiparálisis debida a un coágulo que va hacia el cerebro, casi torcido por un costado, ¿verdad? Entonces cuando yo dije, no, voy a ver si escribo sobre el lenguaje, y ella, pobre, es media psicópata al respecto, ¿no? Me, me dijo, me miró con cara como diciendo, barbaridad, esto va a ser algo realmente tremendo. Obviamente
mi hermana no opinó al respecto, es maestra de muchos años, y dice, ¿para qué voy a opinar? Vas a hablar del lenguaje. Bien. Entonces me encuentro acá frente a ustedes hablando sobre la raíz etimológica de las palabras, lo cual es francamente algo fabuloso. ¿Por qué? Hay gente que se engancha con los números, ¿no? Entonces, tenés a los matemáticos realmente enganchados y para el resto de la gente eh, están totalmente loquitos, lo cual es cierto. Y tenés gente muy afectada y muy loquita de las palabras, para otro lado. Entonces, tenés gente que se engancha con el origen de las palabras y esto es la etimología de las palabras, el origen donde viene. Entonces, tenemos palabras, como nosotros somos latinos, tenemos raíces latinas en algunas palabras y raíces griegas. Y tú vas a decir, pero ¿cómo raíces griegas? Y bueno, los griegos desarrollan una cultura anterior a la romana. De hecho, Grecia era Grecia cuando Roma aún era una aldea ahí, no, perdida. Entonces, los griegos desarrollan un lenguaje que se propaga por gran parte del mundo occidental, sino por todo, por el hecho de que ellos eran comerciantes. Bueno, los romanos eran comerciantes y eran guerreros, igual que los griegos. Los griegos no eran tampoco unos de pecho. Entonces, una vez que el Imperio Romano se consolida en el viejo mundo, eh, toman muchas de las palabras griegas y la amalgaman, que era lo que tenían los romanos muy interesantes, que chupaban las cosas y la amalgamaban y entreveraban todo, y bueno, ahí salía lo que salía, que lo llama la cultura romana, pero tenemos la cultura griega muy rica anterior. Tenemos palabras de origen egipcio, no, pero sí hay, por ejemplo, palabras de origen judío, palabras de origen árabe, almohada, alcázar, son las típicas, ¿no? Lo que se llaman en la escuela en nuestra época, se llama tiempito. Y posiblemente si uno escarba, posiblemente encuentre ahí palabras de origen indoeuropeo, en fin. ¿A qué voy? Es que en el idioma actual, español actual, nuestro diccionario tiene unas 90.000 palabras, entonces que tienen diferentes significados. Y no estamos hablando tampoco de las palabras de origen técnico o tecnológico que suman otro montón. Fenómeno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a la palabra, a la etimología de la palabra, por ejemplo, no panza, ¿verdad? No panza, que debe tener alguna raíz, pero no les voy a explicar por qué, pero cuando aparece la etimología de la palabra mujer, ¿no? Mujer viene del latín mulieribus, ¿no? Y mulieribus hace referencia o significa aguado o blando. ¿Por qué? Porque también se da a entender, pues algunas palabras tienen la misma raíz, como molusco, mullido, ¿no? Mojado. Entonces ahí, obviamente las mujeres dicen, ¿what? Sí, bueno, lamento mucho. Pero del lado griego, mujer es gine. ¿Ah? También, si uno busca femenino, que es feminae en latín, refiere a la fémina como hembra, ¿no? Como la hembra de la especie. ¿Ah? Entonces, la hembra de la especie que tiene la capacidad de, obviamente, gestar, ¿no? En cambio, y esto es lo interesante, hombre viene, obviamente, de homo o hominis, pero ¿qué pasa con el hombre? Hombre deriva de una terminación que no tiene sexualidad, o sea, es un genérico. Entonces,
Homo sapiens, por ejemplo, hace referencia a la especie, lo cual implica tanto hombre o mujer. Sin embargo, masculino refiere al aparato reproductor del hombre y vendría a ser el macho de la especie, ¿no? Masculino. En griego es andros. Entonces, ahí tenemos un par de raíces, tanto griegas como latinas, que hacen referencia a lo mismo, ¿no? Hombre, mujer, andros, gine. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a investigar, empieza a meterse en la etimología de las palabras, empiezan a salir ramas para todos lados y hay unas discusiones tremendas. Por ejemplo, el caso de la palabra mujer, ¿no? Significa blando, húmedo, blandito, ¿no? ¿A qué retrae? Retrae el hecho de que viene de la época de Catón el Viejo. Catón el Viejo era un romano del 214 a.C., por ahí, que hay que diferenciarlo de Catón el Joven, que es el bisnieto de este Catón. Catón el Joven es contemporáneo de Julio César y de Cicerón, otro de los grandes oradores del mundo. ¿Qué pasaba con Catón el Viejo? No solamente era viejo, sino que era un viejo del tipo insoportable, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, cada vez que terminaba una de sus arengas, decía al final, bueno, Cartago tiene que ser destruida. Siempre terminaba con la frase, Cartago tiene que ser destruida, ¿por qué? Porque quería que Cartago fuera destruida y en ese momento, bueno, se terminó destruyendo Cartago y tal, le hicieron caso al viejo. Pero era un viejo que era de la estructura más sobria de lo que eran los romanos. O sea, él despreciaba los adornos, todo lo que era superficial, ¿no? Un tipo muy de la línea de lo que sean los estoicos más adelante, ¿no? Y a la cual se plegaría César Augusto. ¿Qué pasaba con él? Despotricaba y decía que los griegos, ¿no? Obviamente ya estaban bajo la égida de los romanos, eran afeminados. O sea que la parte, la palabra femenine, ¿no? Y después, y paralelamente a la palabra mujer, viene de un tratamiento despreciativo. Puede considerar que las mujeres se embellecían y todo para seducir a los varones y sacarlos de su justo destino, que era destruir Cartago, ¿no? Entonces era un viejo insoportable, ¿no? Esa tendencia se va a ir filtrando y obviamente a medida que uno estudia la historia, el concepto feminae, que es muy antiguo que el de mujer, que el mulieribus, hace referencia a la hembra, pero después quedaba mal decirle, ¿no? A tu señora, por ejemplo, si es mi hembra, ¿no? Entonces todo el mundo queda con los pelos palabras, entonces sí, se fueron adaptando las palabras. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿No? Es que esta panza, por ejemplo, no tiene nada que ver con con las palabras independientes, una zapán cervecera. Vamos a ver lo que significa el odio. ¿Mm? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque quiero hacer una diferencia importante del significado de las palabras. Por ejemplo, odio, como lo pueden leer ahí, bueno, es un sentimiento, un fenómeno, ¿no? Lo ven ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el odio? Les voy a mostrar algunas fotos de odio, ¿no? Y ustedes enseguidamente la van a reconocer, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? No quiere tomar la sopa, no le gusta la sopa, odia profundamente la sopa. Y ahí tienes una cara de odio que casualmente tiene un dejo como de desprecio también, ¿no? La expresión, ¿no? Desprecio, de desagrado, ¿no? De ira. Ahí vemos que tanto el odio y la ira se parecen bastante, ¿no? Y ahí tenemos a Wolverine, ¿no? Enojado realmente. El enojo, ira y odio van más o menos de la misma mano y ahí tenemos a Anakin Skywalker
en el momento que entra al templo a matar a los pequeños Padawan, ¿no? Como todos recordarán en el ascenso del Sith. Bueno, el miedo, por otro lado, es otra cosa, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo, ¿no? Que una cosa es el odio y otra cosa es el miedo, ¿no? Como dice acá, ¿verdad? El miedo es una emoción desagradable, ¿no? Provocada por la percepción de un peligro. Entonces, ¿qué pasa? Es acá que esta emoción se asocia, en cierta manera, con la ansiedad. Entonces, cuando ustedes ven una foto de alguien con miedo, va a ser muy diferente a la foto de alguien con odio, ¿verdad? Como pueden ver, la gente lleva las manos o se quiere proteger, o en el caso de los niños pequeños, bueno, los grandes también, ¿no? Se llevan la mano a la cara. Junto con el miedo se asocia la sorpresa, ¿verdad? Son como sensaciones bastante allegadas una con la otra. ¿Mm? Ahí tenemos el miedo que es totalmente meditado, o sea, que uno ve no es sorpresivo como este caso, ¿verdad? Que es una sorpresa y el miedo, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo que el miedo y el odio son cosas diferentes. Y acá está el tema que yo les quiero mostrar. Fobia es un término psicológico, ¿no? Que remite a una condición, es irracional, es un miedo, pero totalmente irracional, desproporcionado, y obviamente, según los muchachos ¿no? que acuñó en el término, era algo asociado a la psicología, ¿verdad? Entonces, tenemos una disciplina llamada psicología, que ya tiene unos cuantos años, obviamente, que fue iniciada por Freud y bueno, por toda la muchachada psicoanalítica y después todo explotó aquella disciplina, en el cual refiere a un miedo irracional a algo. Eso es una fobia. ¿No? Fobia es miedo irracional a algo. O a una cosa, a un objeto, o un animal, a algo, a un fenómeno. Entonces tenemos por un lado miedo y por otro lado tenemos odio, y que son bien diferentes uno al otro como lo vimos, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué pasa? En aras de entendernos, de hablar y de mandar un mensaje correcto, tenemos en nuestro acervo de palabras unas otras que nos dicen específicamente si es miedo o no, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, si vos tenés miedo a las mujeres, tenés ginofobia. La ginofobia viene de la palabra gino, que es mujer, y fobia, que es miedo, ¿verdad? O sea, y miedo en el sentido, digamos, realmente como lo ven los psicoanalistas, ¿no? Pero tenemos misoginia. ¿Qué es misoginia? Misoginia es el odio, rechazo o aversión a los hombres. ¿No? Entonces, perdón, a las mujeres. Eso es un misógino. Misógino viene de la palabra miso, que es odio, y gino, que es mujer. Entonces vos tenés la misoginia es el odio hacia las mujeres. Entonces, ¿me van entendiendo lo que quiero decir? Tengo de un lado xenofobia, que es el miedo irracional a las mujeres, y misoginia, que es el odio hacia las mujeres. Son dos cosas diferentes. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando cambiamos el significado de las palabras y nos vamos a lo que sea la misandría? La misandría es el odio hacia los hombres. Vamos a entendernos. Misógino puede ser tanto un hombre como una mujer. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene género, ¿no? Entonces, en el ámbito masculino,
tenemos lo que es la androfobia, un trastorno de ansiedad, en fin, que está relacionado con el miedo hacia los hombres, ¿no? Perfectamente puede haber hombres que tengan miedo a otros hombres, y tenés la misandría, que la misandría viene de miso, odio, y andro, hombre. Entonces, si yo odio a un hombre, estoy siendo un misántropo, ¿no? Entonces, y acá viene el asunto. Homofobia, si lo fuéramos a tomar en el término como debe ser, homofobia sería el miedo irracional hacia la humanidad. Homo, que es, como ya dijimos, una palabra sin género, que especifica una especie, y fobia, que es justamente el miedo irracional a algo. Ahora, ¿qué pasa en el lenguaje cotidiano y por lo como entendemos nosotros? Entendemos como homofobia, ¿no? Lo mismo que misandría, pero significan esencialmente cosas muy diferentes que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué pasa cuando uno utiliza las palabras sin un sentido concreto? Bueno, pasan estos malos entendidos. Entonces tenemos, eh, y algo que aparte uno lo ve cuando va a los diccionarios. En los diccionarios viejos, cuando uno busca homofobia, aparece como, no aparece porque realmente lo que aparece es misandría. Homofobia aparece recién en los últimos 50 años como el odio hacia los homosexuales, hombres o mujeres. Pero entonces eh, estamos utilizando mal las palabras, con un fin y un propósito, digamos, ideológico y no de lenguaje, lo cual genera una mala interpretación del lenguaje, lo cual nos lleva, cuando uno no se entiende con el otro, porque hay una falla en la comunicación, a la frustración, porque no estamos entendiendo directamente al conflicto. ¿Por qué? Si yo te digo a vos, por ejemplo, que sos un misógino, es decir, que odias a las mujeres, vos me podés decir a mí que sí, que no, que es una apreciación mía, en fin, ¿no? Y puede haber una discusión. Pero si yo te digo a vos que vos sos homofóbico, ¿no? O xenofóbico, ya te estoy catalogando como que sos una persona con un problema mental y la discusión se termina. No hay forma de discutir. ¿Por qué? Porque estás con una patología, un miedo irracional a algo. En este caso, si sos xenofóbico, tenés miedo a las mujeres. Pero cuando yo te digo a vos xenofóbico, me vas a quedar mirando así y no vas a entender un soto. Vas a googlear en el teléfono. Pero si yo te digo homofóbico, enseguida lo vas a asociar, porque así te lo están mostrando en los medios de comunicación y te lo bombardean, incluso están las definiciones que puedes encontrar en el diccionario, que es un odio hacia las personas que son homosexuales. Pero eso no existía hace 100 años. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si vos tenías un odio hacia una persona, un hombre, eras una misandría, independientemente de los gustos de esta persona. Entonces, si vos sentías miedo por una persona homosexual masculina, tendrías androfobia, un miedo irracional o un miedo hacia una persona homosexual de sexo masculino. Este conflicto en lo que entendemos es aprovechado y hay que preguntarse por qué, quién lo aprovecha y por qué razón. Y lamentablemente los libros nos enseñan la evolución de las palabras. Vale decir, si yo mato a una persona, es homicidio. ¿Mm? Entonces, homo,
que es una palabra genérica que no tiene género, ¿no? Sino que es de la especie, implica hombres y mujeres, que es asesinada por otra persona, es un homicidio. El femicidio es una palabreja inventada y que hace una diferencia entre el matar a una persona de sexo masculino o matar a una persona de sexo femenino, pero de última es igual de aberrante. Entonces, lo que te dicen es que no, bueno, en fin, el asunto de la violencia, en fin, toda una serie de explicaciones que podrán o no ser válidas, en fin, habría que ver un montón de otras cosas, porque el fin etimológico de las palabras nos llevan con la parte emocional. Es como impartir justicia es tratar de impartirla sin el concurso de las emociones. Entonces la etimología no le interesa ni tu autopercepción, sino lo que es la percepción de lo que uno está viendo. Entonces yo lo que veo es una persona que mata a otra, es un homicida independientemente de su sexo. Pero el tema es por qué de estos cambios en la apreciación de las palabras y de la comunicación. Si yo cambio la comunicación, cambio el significado de las palabras, tiene que haber un rédito en algo. Todo este cambio en el idioma empieza hace 40, 50 años en muchos pensadores de lo que son las disciplinas humanísticas, las disciplinas sociales. Y digo disciplina y no ciencias y por algo en particular, pero bueno, no lo voy a explicar acá. ¿Por qué? Porque la ciencia es un método, o sea, es un compendio de estudio que utiliza un método que no lo puede usar la historia, no lo puede usar la filosofía, ¿verdad? Pues estudian cosas distintas, son disciplinas diferentes. Entonces vos tenés la disciplina social, la disciplina humanística, en fin. Desde hace mucho tiempo urge la necesidad, sobre todo en muchas de las fuentes europeas del estudio de la filosofía, de reafirmar ciertos conceptos con palabras que no son propias de la disciplina, manoteándolas de otras disciplinas y sacándolo de su contexto. El caso, por ejemplo, de homofobia, que no tiene nada que ver, ¿no? Que suena, aparte, con una palabra sacada de la psicología, que es fobia, que engloba una serie de miedos irracionales. Porque aparte, el tema odio es mucho más antiguo que el tema género. Entonces, cuando uno odia a alguien, bueno, el objeto de odio es una mujer, está en misoginia. Si el objetivo del odio es un hombre, es misandria. Entonces, las palabras ya están, no las usamos. ¿Por qué? O porque nos vamos olvidando o porque nos enseñan palabras nuevas que no tienen el mismo significado. Entonces, hay una diferencia muy grande entre odio y miedo. Muy grande. Entonces, se solapan. Entonces, por ejemplo, el homosexual antiguamente se decía andrógino. Porque si un hombre se camuflaba, se vestía o gustaba de vestirse como una mujer, era un andrógino. Es decir, hombre y mujer en una misma persona. Entonces, muchos me van a saltar y dicen, pero no es lo mismo, no sé cuánto. La palabra ya existía. Cuando Stardust, ¿no? Se pintaba y cantaba, ¿no? Que era el alter ego del Duque Blanco, era totalmente andrógino. Boy George, cuando se pintaba y cantaba Cama Camaleón, tenía una actitud andrógina. Homosexuales se tienen de toda la vida, pero la palabra homosexual no se usaba porque no tenía una raíz fonética. O sea, cuando la persona se expresaban, lo nombraban de otra manera, independientemente, dependiendo de cada país, pero en realidad la palabra homosexual
aplica, si fuéramos a raíz de la palabra, tanto a hombres como mujeres homosexuales, ¿verdad? O sea, en este caso, homosexuales masculinos o femeninos. Entonces, con todo el asunto LGTB y todo lo demás, empiezan a aparecer palabras que antes no existían. Xenofobia es el miedo irracional a personas de otro tipo de color de piel. Y esta gente dice, no, es que sos racista. O sea, racista es la palabra para una persona que odia a gente de otro color de piel. Xenofobia es un invento que viene de la mano de la misma conducta de xenofobia. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un miedo irracional hacia las personas chinas, entonces soy xenófobo. Tengo la parte de fobia y fobos, que lo habíamos visto recién, como de dónde venía la palabra fobia, y se los voy a poner para que la recuerden. Fobia viene del griego phobos, que es hijo del dios Marte, ¿no? Dios de la guerra y de la noche. ¿No? Entonces, era una palabra que aplicaba al miedo, ¿no? Hacía referencia justamente a Phobos, ¿no? Como pueden ver acá la definición, ¿no? Es un trastorno de ansiedad, no un odio a algo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos usando mal las palabras. Entonces, como le venía diciendo, hace 50 años, más o menos, un poco más, un poco menos, la filosofía y otras ramas, la sociología, en fin, empiezan a sacar términos de otras disciplinas para darse cierto autoridad, en fin, ¿no? Y de tratar de, en cierta manera, expandir la explicación de algunos términos. Y por supuesto, con lo que acabo de decir, toda la gente, o mucha gente que estudia filosofía, va a decir que soy un idiota, y posiblemente sea cierto. Entonces, en todo caso, serían misándricos hacia mí, o sea, tendrían un odio hacia un barbudo. Sería, en realidad, odio al barbudo, sería miso barba, ¿no? Pero barba, no sé cuál es, tendría que buscar cuál es el origen etimológico de barba, o sea, miso barbudo, o si no, bueno, pues se llama barbofobia, ¿no? La barbofobia, por ejemplo, es medio irracional a las barbas, ¿no? Que no es lo mismo que el odio hacia la gente que porta barba. Entonces, hay una agenda, hay ideologías, hay herramientas, sobre todo en lo que es la publicidad, ¿verdad? La publicidad despegó de la mano, que es la comunicación de ciertos productos y hay, pero despegó verticalmente, ya en la década de 50, con el hecho de la manipulación de las palabras y los entendidos, sobresentendidos, y qué es lo que te venden y qué es lo que te muestran. Entonces, vos repetís tanto, no, soy homofóbico, termina como una de las acepciones de la Real Academia, porque obviamente lo que hace la Real Academia es recabar qué es lo que vos entendés como homofóbico, y lo que terminás entendiendo por homofóbico no tiene razón de ser, no tiene la explicación de la raíz de la palabra. Pero no importa, porque me la hago mía la palabra y la llevo. El problema es que cuando yo te digo homofóbico, te estoy diciendo que sos un enfermo mental, que tenés un problema de ansiedad severo, y por lo tanto no puedo argumentar contigo. Y ahí se terminó la discusión y ya no hablamos más. ¿Por qué? Porque tenés una tara mental. Ese es el gran problema y el poder oculto del lenguaje, y que a nosotros nos pasa a la hora porque uno no está al pedo pensando el origen de las palabras. Salvo algunos idiotas como un servidor que sí, que nos ponemos a pensar de estas cosas, que nos
llegan infinidad de cosas y donde hay verdaderos avalanchas de agresividad y de violencia, lo que se llama una violencia soft, ¿no? Una violencia suave, ¿no? Te pego con una almohada en la cara. Sí, pero la almohada pesa 3 toneladas, negro, me rascaste la cabeza. O sea, sí, es blandita la almohada, pero el golpe no deja de ser igualmente poderoso. Y a eso va lo que yo les quería traer. Porque estuve viendo, ¿no? Un montón del asunto del discurso, de palabras mal usadas. Por ejemplo, presidente es alguien que ejerce una presidencia, ¿no? O sea, que preside, independientemente de género. Entonces aparecen un montón de memes, eh, ¿no? De mujeres que dicen, no, quiero que me llame presidenta. Y ahí le caen. No, pero está mal eso, porque en realidad en idioma español es señora presidente, señora intendente, ¿no? Porque para eso está el idioma, no lo podemos cambiar. El otro día salió un chileno con el asunto de los medicamentos, ¿no? Entonces dice, bueno, para que los medicamentos y las medicamentas, entonces llegamos a cosas loquísimas de no comprensión del idioma. Salió Maduro y de eso hay 150 videos diciendo, por ejemplo, estaba inaugurando una biblioteca y es así, porque los libros y las libras, y uno queda, ¿what? Es porque estamos hablando. No es que Maduro esté hablando mal, que sí lo está haciendo, pero lo que lo mueve al tipo es lo que él supone en su mente que es políticamente correcto. Le hablo a los hombres y a las mujeres, entonces son libros y libras, ¿no? El agua, es femenino o masculino, ¿qué importa? El agua no tiene género porque es agua. Hay cosas que, o sea, no tiene razón, es un líquido o una líquida. Entonces, llevamos todo a la pelotudez, nos volvemos idiotas, ¿no? Y, por ejemplo, si uno agarra y le dice, fuera perro, y el perro es negro, sos homofóbico, sos transfóbico, interespecífico, racista. ¿Por qué? Porque el perro era negro y como es de otra especie, bueno, te agarra el interespecismo y todo esa palabrerío que a uno le saltan los cables, viene lamentablemente de las universidades, de las partes de, bueno, de filosofía, de sociología y todo lo demás, que tratan de inventar o inventan un montón de palabras que uno queda diciendo que así, que atildado. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que la humanidad usa es de factura humana. Yo nunca he visto a un pulpo escribiendo, más allá de que sea muy inteligente, el lenguaje es esencialmente humano. Entonces creamos palabras que carecen de sentido o que el sentido es tan rebuscado que al final no tiene razón de ser y quedamos como unos salames, unos verdaderos bananas. Entonces, cuando pierde el sentido, ya está. O sea, si hicimos medicamentos y medicamentas, bueno, ya estamos en el horno, estamos hecho percha en el mejor sentido de la palabra, y va a haber mucha gente que no va a entender. Y si seguimos así, dentro de 50 años, los medicamentos que terminan con A son medicamentos femeninos y los medicamentos que terminan con O son masculinos en el mundo de el desastre verbocultural. Yo no pretendo hablar bien, hay gente que habla muy bien, que se expresa, articula espectacularmente, que da gusto escucharla. No es mi caso particular porque yo hago esfuerzos bueno, grandes esfuerzos en realidad, para ser un mal hablado, ¿no? Me ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo hablar palabreando tujes. Entonces, hay gente que no, hay gente que habla muy bien, hay gente que muy ubicada, que habla muy bien, que nunca pierde el centro,
nunca pierde los estribos, que en las situaciones más inconcebibles no pierden nunca la calma. Yo los miro y me enamoro de esa gente instantáneamente, pues yo no puedo creer, ¿no?, que la persona articule todo lo demás sin que le salga el guatullo interior, ¿no? A mí me sale el nerdendad interior, ¿no? ¿No? Y bueno, ya está. Ahora, hay cosas que veo que me parecen ridículas. Y hay en algunas de estas palabras una clara intencionalidad ideológica, no guste o no, ¿para qué? Bueno, algunos podríamos tener una opinión ingenua y decir, no, pero en realidad estamos buscando, no, la mayor unidad de la gente. No, la mayor unidad de la gente se logra cuando tenemos un idioma común y cuando somos empáticos con los demás y cuando escuchamos al otro y cuando bajamos los decibeles, ¿verdad? Y no destratamos a nadie, ni porque esté por encima de nosotros intelectualmente, ni que esté encima de nosotros intelectualmente, o esté por encima económicamente, o por debajo económicamente. Entonces, ahí es cuando uno evita las fricciones en los diferentes estratos de la población. Ahora, si uno a todas las diferencias sabía decir, por ver que las hay naturalmente, ¿no? Diferente calidad intelectual, diferente enseñanza, diferente background, que lo valió, ¿no? Background es una palabra inglesa, que no les pienso decir cuál es, busquen en el diccionario, qué es lo que vos traes de antes. Después tenés diferente, bueno, situación socioeconómica, en fin. Y ya empieza a generar ciertas rispideces y todavía le agregamos todo el asunto de género, se lo aplicamos mal o a prepo a la gente, a veces generan ciertas distorsiones y ciertas rispideces, más allá de que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, a tener igualdad ante la ley. Y bueno, a hacer lo mejor posible que era para uno. ¿Tá? Ahora, hay diferencias entre, y acá me estoy metiendo un berenjenal salado, en lo que es la autopercepción y lo que es la percepción. ¿Mm? La autopercepción es la percepción que tengo de mí mismo, como yo me veo. Y la percepción es cómo los demás me perciben a mí. Entonces, si alguien me ve a mí por la calle, ¿cómo me ve? ¿Cómo me percibe? Como un tipo, ¿no?, de unos 30 años, barbudo, muy bien parecido y agraciado, ¿verdad? Y yo me autopercibo como un velociraptor. Entonces, ¿qué pasa? La persona se va a acercar y yo me tiro arriba y lo quiero morder. Entonces, porque pues yo me percibo un velociraptor, pero el tipo nunca, o la persona nunca me vio, no sabe lo que pasa por mi cabeza y cómo yo me autopercibo. Entonces ahí es cuando chocan lo que la percepción y la autopercepción. Y hay un montón de otras cosas que da para mucho hablar, pero el tema que nos trae, que nos convocó ahora y que quería conversarles era sobre el lenguaje, sobre las raíces de las palabras y sobre lo tremendamente importante que es conocer lo que, digamos, lo que nos queremos decir. Si no, vamos a ir al choque, ¿no? O sea, si vos me decís quiero un chocolate y yo te doy un catalán, o sea, un ají picante, vos por lo menos te vas a enojar conmigo o vas a pensar que soy un tarado, ¿no? Bueno, vamos a dejar por acá este tema. En algún momento trataremos la temática LGTB más y sus consecuencias digamos, en la política nacional. Ni loco que estuviera, pero ni loco, jamás, porque si es un tema, ¿entendés? Que, a ver, hay temas que llegamos a esta locura actual que no se pueden tratar porque enseguida salta las recriminaciones y las discusiones. En algún momento, en mi casa, mi padre había 3 temas que no se hablaban cuando había reuniones de varones o nos reuníamos ahí, en fin. Era, no se hablaba de política. ¿Por qué? Pues mi padre
era colorado y la prima hermana de él que amaba con adoración era blanca, y todo estaba bien hasta que empezaban a chupetear los dos y después terminaban diciéndose cualquier barbaridad. Por supuesto que estaban enojados un par de días y después se abrazaban y se amaban y se iban amándose como siempre, pero no se hablaba de política. Bueno, no se hablaba de fútbol. ¿Por qué? Porque eso genera pasión, ¿no? Tanto la política como el fútbol genera pasión, no se hablaba, ¿no? Y generalmente, y cuando en la reunión era de hombres, no se hablaba de mujeres. ¿Por qué? Por la misma razón, ¿no? Era que todo el mundo inventaba y mentía que era perro, ¿tá? Y la mayoría de los hombres que uno hablaba no sabía una mierda de mujeres, entonces, pero inventábamos, ¿no? Y divagábamos. Entonces, para evitar ese tipo de situación, y que también viene de la pasión, no se hablaba del tema. Ahora, el tema de el tema de género es un tema que no se discute. ¿Qué pasa cuando un tema no se habla? Se da por sobreentendido, no se discute, no se discute, no se debate, no se dialoga. Entonces, da la impresión de que estamos todos bien y que somos re tolerantes y en re buena gente y está todo ok. No, no está todo ok. Digo, ¿por qué? Porque no está todo ok. Como no está todo ok con el aborto, como no está todo ok, digamos, con la eutanasia, pero, en fin, sí, no, pero se aprobó, sí, se lo aprobó en el Senado. Ahora, en las clases de ética que tomamos en la facultad, una de las cosas importantes era que para que la discusión fuera global y toda la sociedad participara, tenía que empezar con grupos de lo muy básico, o sea, grupos de vecinos, en fin, a grupos barriales, a grupos de ciudades y después, bueno, eh, para que tengan todas las ciudades, todas las opiniones, el interior, representado, la ciudad representada, todo el mundo representado. Y ahí tenés un debate global general y nacional. Pero estamos en estas situaciones, no, si los temas no se hablan. Se grita mucho, se escucha poco, ¿no? Y va la sangre al río, siempre. Entonces, que se necesita un debate en serio y sobre todo la otra cosa, no atacar al otro por la apariencia que tenga. Yo puedo parecer un viejo heteronormalista machista, puedo parecer, quizá lo soy, pero nunca lo van a saber, o sí lo van a saber, no me va a importar, pero en el diálogo entre nosotros, eso no debería importar. O sea, yo escucho tus ideas, vos escuchás las mías, generamos puentes, no prendemos fuego todo, incendiamos todo y volamos toda la ansiedad. ¿Por qué? Porque aparte del miedo, ¿no? Y el odio, que son emociones generadas por un sentimiento que nos cambian el ánimo, también existe el amor y la alegría, palabras ambas que hacen referencia a una emoción que nos cambia el ánimo. Entonces hay que ir, ¿no? Con respeto hacia el otro y lograr entendernos y tratar de vivir en armonía. La pregunta es, ¿a quién le sirve que esto esté ardiendo? ¿A quién le sirve que la población esté peleada en varios estratos, con diferentes, los ricos con los pobres, los intelectuales con los planchas, los hombres contra las mujeres, los bebés contra los adolescentes? ¿A quién les sirve? ¿A quién les sirve que estemos todos peleados? Es una pregunta que queda en el aire para que ustedes se la hagan. Así que bueno, y veremos a ver qué opina mi señora, que no es mi señora. ¿Por qué? Porque no soy propiedad tuya, vos no pagaste por mí un solo peso. Y no, pues digo, mi capital es muy poco. ¿Qué va a opinar mi compañera y qué va a opinar mi hermana? Herbert sé que va a opinar bien de mí porque sé que me lo da para adelante. Mi hermana también. Lo que pasa es que se asombra mi capacidad de meterme en berenjenales a opinar sobre cosas de que no tengo un título, no tengo nada. Pero bueno, lo importante no es saber, sino pensar que uno sabe. Bueno, ahí tendrán algún tema los psicólogos para tratar, ¿verdad? Hay toda una
toda una amplia bibliografía con respecto a la gente que piensa una cosa, que es y no es, en fin, algo que obviamente no le doy bolilla. Un abrazo grande, nos estamos viendo, yo soy Rubén, y este es el mundo de Rubén de Gravia, y nos veremos pronto, si las fuerzas del universo así lo permiten, que lo parió, estoy totalmente místico.